Hoy día hablaremos del burnout, también conocido como el síndrome del trabajador quemado o el trabajador que ha alcanzado a niveles de estrés sumamente muy altos. Cuando la vida te quema. Es precisamente una definición muy sencilla de lo que es el síndrome del burnout. Para ello vamos a empezar dando una pequeña definición de lo que es el síndrome y para eso nos preguntamos, ¿qué es el síndrome del burnout? Se entiende como la manifestación más aguda del estrés crónico o mantenido en su versión tradicional y como un síndrome diferente al estrés laboral en versiones más actuales. Los efectos negativos de este síndrome provoca que la persona que lo padece tenga muchos problemas emocionales y alteraciones en el comportamiento, así como también muchos problemas en sus relaciones personales, en sus relaciones sociales, laborales, familiares y a nivel personal, ¿no? Este síndrome fue definido por Herbert Freudenberger en 1974 y lo relaciona con el agotamiento y desgaste causado por un exceso de esfuerzo y o demandas cada vez mayores de energía. Esta situación sucede con un profesional que debido a ese estrés que está sufriendo prácticamente se quema, se agota y va a fracasar en su intento por alcanzar sus metas laborales y sus metas personales. Un elemento característico de este síndrome se refiere a la despersonalización, que se entiende como una respuesta de distancia negativa de sentimientos y conductas cínicas respecto a otras personas. Produce respuestas bastante malas al personal que lo rodea, ¿no? Incluyéndose clientes y usuarios de un determinado servicio. Otro elemento muy significativo lo constituye el denominado la reducción de la realización personal, que se refiere principalmente a la disminución de los propios sentimientos que va a tener la persona. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome del trabajador quemado? Pues bien, esas consecuencias se van a dar a nivel personal, a nivel interpersonal y a nivel organizacional. Dentro del nivel personal vamos a enfatizar en los aspectos psicosomáticos, cognitivos y conductuales. Los psicosomáticos se refieren a aquellas dolencias estomacales, dolores musculares, dolores de cabeza, insomnio, fatiga crónica, hipertensión, desórdenes menstruales o trastornos del sueño. En lo que respecta a los aspectos cognitivos, se van a dar rumiaciones, distorsiones cognitivas, pensamientos irracionales, despersonalización, agotamiento, desgaste emocional, desencanto, falta de motivación y de implicación, lo que implica también la aparición de síntomas depresivos, de tristeza muy, muy grande, pérdida de autoestima, un distanciamiento afectivo también muy importante, una sensación de impotencia, frustración entre los aspectos más importantes.
En lo que respecta a los factores conductuales, tenemos la falta de ganas de seguir trabajando, absentismo laboral, cinismo, apatía, una completa hostilidad, el uso frecuente del sarcasmo y una indiferencia y ansiedad generalizada en el trabajo. Prácticamente no le importa nada. El segundo nivel se refiere al nivel interpersonal, que se basa principalmente en el distanciamiento afectivo con las personas que lo rodean, con los usuarios, con los clientes, con sus compañeros de trabajo y la aparición de recelos. Y hay un marcado deterioro de las relaciones familiares, personales y laborales, además de una presencia de una actitud negativa hacia sí mismo y a los demás. El tercer nivel sería el organizacional, que consiste en la disminución del rendimiento del trabajador, de su compromiso, su motivación, lo que provoca absentismos, retrasos, lentitud en la ejecución de las tareas, bajas laborales, abandono del puesto del trabajo y las consecuencias que estos actos van a traer para la compañía, ¿no? Una pérdida importante en la producción principalmente. Las implicancias de este síntoma se van a dar principalmente en áreas de la salud, en áreas de la empresa, las organizaciones y en áreas referidas a la educación, como las áreas laborales donde se puede ver una mayor incidencia de este síndrome. Por cuestiones de tiempo, lo que vamos a explicar es sobre todo lo que significa el este síndrome desde el área educativa. Este síndrome está presente en todos los sectores, sobresaliendo en algunos más que otros. Uno de ellos es el área educativa. En dicha área nos encontramos con dos ámbitos importantes, el profesorado y las familias. En lo que respecta al campo del profesorado, se puede encontrar un gran porcentaje de docentes que están afectados por este síntoma. Hay algunos datos que dicen de que un poco más del 38% del profesorado está de alguna forma en algún nivel del síndrome del empleado quemado, ya que es un sector muy vulnerable, ¿no? Debido al contacto que tiene con el alumnado, con las familias, con las autoridades y sobre todo ahora con la cuestión de la pandemia, donde claramente se puede ver la afectación que está teniendo el docente en su labor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha cambiado de un sistema presencial a un sistema prácticamente virtual y eso ha implicado de que el docente tenga que aprender muchas herramientas nuevas y utilizarlas al mismo tiempo, sin, sin el tiempo adecuado para poder prepararse. Fue una inmersión completamente de urgencia, por lo que la mayoría de los docentes empezaron a sentir muchos problemas ocasionados por esta presión del manejo de tecnología, del uso de la tecnología y sobre todo de adaptar su proceso de enseñanza a un modelo que le era prácticamente desconocido. El otro aspecto se refiere principalmente al burnout parental, ¿no? Que se va a dar necesariamente en los padres de familia y los va a afectar principalmente a ellos como progenitores, ¿no? Ya que en no pocas ocasiones las madres y los padres proyectan una imagen deseada a sus hijos, exigiéndose educar a ellos en lo mejor y de la mejor manera posible, donde muchas veces se confunden las necesidades con las exigencias o caprichos
dejando a un lado su espacio personal y su autocuidado, lo que llega a una situación de agotamiento extremo. Estos aspectos son muy importantes de analizar y lo haremos en una próxima oportunidad. Por el momento, eso es todo y estaremos muy pronto con ustedes. Muchas gracias.